San Lucas Challenge. ¿De qué se trata? Estudiar el Evangelio Sinóptico de San Lucas durante 24 días, del 1 de diciembre al 24 de diciembre. Cada día proponernos con preguntas de observación y reflexión que nos lleven a conocer más a Dios a través de cada capítulo del Evangelio de San Lucas. Tu apostolado católico familiar Hechos. Hoy vamos a estudiar el capítulo 3 de San Lucas y vamos a iniciar con el mensajero del rey en San Lucas capítulo 3 del versículo 1 al 6. Para San Lucas, el surgimiento de Juan el Bautista fue una de las bisagras que hicieron girar a la historia. Hasta tal punto lo considera un acontecimiento importante que lo fecha con no menos de 6 datos diferentes. Tiberio fue el sucesor de Augusto y llegó a ser el único emperador en el año 14 después de Cristo. Por tanto, el año 15 de su mandato imperial sería del año 28 al 29 después de Cristo. Lucas empieza a fechar el surgimiento de Juan el Bautista en relación con la historia universal, es decir, con el Imperio Romano. Los versículos 4 y 6 del capítulo 3 son una cita de Isaías capítulo 40 del versículo 3 al 5. En Oriente, cuando un rey se proponía visitar parte de sus dominios, enviaba un mensajero por delante para decirle a la gente que preparara los caminos. Juan el Bautista es ese mensajero del rey, pero la preparación en la que insistía era de los corazones y las vidas. Ese es el mensaje simbólico del profeta. Ahora vamos a San Lucas capítulo 3 versículos 7 al 17, la llamada al arrepentimiento. Los judíos creían que Dios juzgaría a las demás naciones con una medida y a los judíos con otra. De hecho, creían que un judío estaba salvo del juicio simplemente por serlo, porque eran hijos de Abraham. Sin embargo, hay 3 cosas que sobresalen en el mensaje de Juan. 1. Empezaba demandando a los hombres que compartieran lo que tenían con los que no tenían. 2. Mandaba a los hombres que cumplieran con su trabajo como era debido. Y 3. Juan estaba bien seguro que él no era más que el precursor. El rey estaba todavía por venir y con él vendría el juicio. Juan preso. San Lucas capítulo 3 versículo 18 al 20. Juan era tan atrevido y tan claro predicando la integridad que no pudo dejar de meterse en problemas y Herodes acabó por meterle en la cárcel. El historiador judío Josefo dice que Herodes le metió preso porque temía que la gran influencia que Juan ejercía sobre el pueblo le colocara en posición y en disposición de levantar una revuelta, porque la gente parecía dispuesta a hacer todo lo que Juan aconsejara. Herodes se había casado con Herodías y Juan se lo reprochaba. Toda la familia de Herodes el Grande era una gran confusión, de manera que Herodías era al mismo tiempo cuñada de Antipas, porque estaba casada con su hermanastro y su sobrina, porque era hija de Aristóbulo, otro hermanastro. Herodes Antipas, en una visita que hizo a Roma, sedujo a Herodías y se casó con ella. Todo este asunto tan difícil y repugnante para los ojos de los judíos era totalmente contrario a la ley judía e incluso a cualquier moral, y por eso Juan cada vez que podía le hacía ver, y esto por supuesto ponía de muy mal humor a Herodes. San Lucas capítulo 3 versículo 21 y 22, el bautismo y el linaje de Jesús. Los pensadores cristianos siempre han buscado la respuesta a la pregunta ¿por qué fue Jesús a que le bautizara a Juan? El bautismo de Juan era una señal de arrepentimiento y los cristianos estamos convencidos de que Jesús no había cometido ningún pecado. La primera gran bisagra en la vida de Jesús fue la visita al templo cuando tenía 12 años, cuando descubrió su relación única y exclusiva con Dios. Cuando apareció Juan, Jesús tenía más o menos 30 años, es decir, que habían pasado más o menos 18 años. A lo largo de ese tiempo Jesús tiene que haberse ido dando cuenta más y más de su absoluta singularidad, pero siguió siendo el carpintero del pueblo de Nazaret. Tiene que haber sabido que llegaría algún día en que tendría que decirle adiós a Nazaret y lanzarse a cumplir su misión más amplia. Debe de haber esperado alguna señal. Cuando surgió Juan, la gente iba a escucharle y a bautizarse en grandes multitudes. En todo el país había un movimiento hacia Dios sin precedentes. Y Jesús se dio cuenta de que había llegado su hora. No es que se sintiera pecador y necesitara arrepentirse, sino que quería identificarse con ese movimiento hacia Dios. San Lucas capítulo 3 versículo 23 al 38. El linaje de Jesús. Este pasaje empieza con una afirmación muy sugestiva. Nos dice que cuando Jesús inició su ministerio, tendría más o menos 30 años, porque tuvo que pasar 30 años en Nazaret cuando había venido a salvar al mundo. Algunos creen que José murió bastante joven y que Jesús tuvo que encargarse del sostenimiento de su madre María y de sus hermanos y hermanas más jóvenes, y que solo cuando ya fueron lo suficientemente mayores como para encargarse del taller, Jesús se sintió libre para marcharse a Nazaret y lanzarse al mundo a cumplir su misión. Mañana continuaremos en el San Lucas Challenge con el capítulo número 4 de San Lucas. Tu
Tu apostolado católico familiar Hechos.